buenos días. Son las 6 de la mañana de este martes 27 de febrero de 2018. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. De luto está hoy la bandera de la patria otra vez. Entre Cúcuta y el Catatumbo, una patrulla militar fue atacada. Hay 5 muertos y 9 heridos. Heridos, señores de la prensa, no lesionados. Una lesión puede ser menor, un lesionado en un partido de fútbol. No sí, quieran disminuir las cosas. No quieran engañar más al país. No quieran disminuir más los efectos de esta tragedia. 5 soldados muertos, que tenían padres y hermanos e hijos. 5 soldados muertos, 9 heridos, 13, cuya suerte se desconoce. Doctor Londoño, todavía 13. No llegan al lugar de los acontecimientos los elementos de socorro. Esa es la paz de Santos, señores. Esa es la paz que estamos viviendo en Colombia. Entonces ahora que quién puso la bomba, que si es el ELN, ahora nos corrigen, porque cada minuto esto es peor. Son 13 heridos. Primero eran 7, después 9, después 13 heridos. A ver cómo disminuyen las cosas. No son heridos, son lesionados, nada más. Esto es una tragedia, porque el ejército no está a la ofensiva, porque está confundido, porque no sabe qué hacer, porque no hay justicia penal militar, porque no hay líder en el ejército. Y como están conversando, están en negociaciones, y entonces está listo el señor Bell, y está listo el general Padilla, y están listos para conversar con estos bandidos, que se entretengan mientras tanto matando a unos soldados miserables. Jan Haas trae su última encuesta. Montserrat Fernández les contará a ustedes en qué anda Juan Manuel Santos, el mismo que dice que no quisiera estar en los zapatos del presidente Uribe. Quien tiene zapatos en los que nadie quiere estar es Juan Manuel Santos, el presidente más desprestigiado del mundo, incluyendo a Nicolás Maduro. La contaminación de las grandes ciudades. Sigue el problema en Medellín. El problema en Bogotá está gravísimo. Cada vez es peor. Y uno se pregunta, ¿y el etanol? ¿Por qué no reducen la contaminación drásticamente, mezclando a la gasolina más etanol, es decir, gasolina vegetal? ¿Por qué no lo hacen? Porque a Santos no le da la gana, porque no le gustan los que producen la caña de azúcar, no les gusta lo que montaron grandes fábricas de etanol precisamente para cambiar eso. El que tenga un niño enfermo, recuerde que la enfermedad de ese niño se la debe a Juan Manuel Santos y a sus caprichos. ¿Quién podrá reemplazar las voces del secuestro? Lo que pasó con Ervin Hoyos no va a quedar así. No va a ser desapercibido por la sociedad colombiana. A Ervin Hoyos lo sacaron porque estaba siendo demasiado punzante con el gobierno en la defensa de las niñas violadas por estos salvajes que aspiran a entrar al Congreso de Colombia, porque estaba recordando con ellas esos terribles momentos en que niñas fueron llevadas a los campamentos para que las usaran como si fueran unos animalitos. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Ervin Hoyos en silencio, pero hay un sonido atronador que pide justicia y que pide verdad.
Despedido de Avianca el capitán Jaime Hernández, el director de la Asociación de Pilotos Civiles, y 12 pilotos más. Por lo menos esa fue la redada de ayer. ¿Esto traerá la paz laboral en Avianca? No nos cabe duda de que los pilotos se equivocaron, además porque se equivocaron de objetivo. El problema era con la compañía y se volvieron contra la gente. Y la gente no recuerda con cariño ni con respeto ese tiempo en que no podía volar, no podía cumplir sus compromisos, no se podía mover en el país por cuenta de estos pilotos que ahora son sancionados por Avianca. El Procurador General de la Nación dijo que los beneficios que se le otorgan a las FARC dependen de la entrega efectiva de sus bienes, lo que significa que solamente con el descubrimiento de esta cadena de supermercados en Cundinamarca y en algunos sitios del Quindío y en el Tolima, basta para que a estos salvajes los tengan en la cárcel. ¿Y qué pasa con los delitos continuados? Los delitos que se cometieron después de la firma del acuerdo, manteniendo secuestrados, manteniendo en vilo a la gente, el asesinato de Quique, un muchacho espléndido, extraordinario, y unos ancianos que lo esperaron cada minuto, cada hora, cada día durante años. Y este salvaje de Romaña nunca dijo nada. Ese es un delito continuado de secuestro, de abuso. A Romaña hay que meterlo ya a una cárcel de alta seguridad. Nos vienen noticias del Uruguay sobre la legalización del aborto. Muy orgullosos dan la cifra. 10.000 niños mataron en el Uruguay el año pasado por cuenta de esta ley. Y están muy orgullosos los uruguayos. ¿Será que Dios los manda a felicitar por asesinar 10.000 criaturas en los abortos lícitos, permitidos? Porque dice que es un derecho de las mujeres. ¿Y los niños que están en su seno, esos no tienen derechos? ¿Esos no existen? ¿Esas no son criaturas de Dios? Piden en el departamento del Meta decisiones sobre el puente Chirajara. Ya nos parecía que el puente Chirajara no se había caído, solamente la hora de la verdad lo recordaba. Y decía, ¿y aquí qué pasó? ¿Y qué va a seguir de acá? Y los daños que se le causa a los llanos orientales, a todos ellos, haciendo mucho más larga la expedición para llegar hasta Villavicencio. ¿Eso pasa desapercibido? Nos tienen que explicar qué pasó con el puente de Chirajara. Aquí vinieron unos expertos, unos sabios, unos extraordinarios especialistas. ¿Y qué dijeron? ¿Cuál es el diagnóstico de esa tragedia para que no se repita, entre otras? Chirajara. Los ahorros que tienen los colombianos en pensiones obligatorias montan 227 billones de pesos. Billones de los de verdad, no 227.000 millones, sino 227 millones de millones. Es una cifra importantísima, enorme. ¿Para cuánto tiempo dura? ¿Y cuánto tiempo le renta a cada persona, le renta eficazmente a cada persona el dinero que tiene en los fondos de pensiones? Esa es una cuenta que no se hace. Nos dan la cuenta global. El rendimiento individual. ¿Quiere usted mirar su estado de cuenta para que sepa cuánto le rentó la pensión, el ahorro de pensiones que usted tiene el año pasado? Averígüelo. Cajamarca está arrepentida de su consulta para cerrar inmensa mina de oro, con el cuento de que había que escoger entre el agua y el oro. Es mejor escoger el agua y el oro, ambas cosas, y hacer una minería responsable e inclusive
obligar a un gran plan de reforestación a la empresa explotadora. Pero Cajamarca se quedó sin dinero y ahora está enfrentando la carestía, está enfrentando el desempleo, está enfrentando la falta de dinero y Cajamarca está arrepentida. Pero ya la demagogia cumplió su cometido. Sigue la preocupación con la burbuja del Bitcoin. Está a $12,000 lo que estuvo en más de 20,000 y nadie sabe qué va a pasar porque eso no tiene respaldo, eso está en el aire. Peor, mucho peor, la criptomoneda, el petro venezolano, que dice que tiene respaldo del petróleo de Venezuela. Venezuela producía 3,5 millones de barriles, 3,450,000 para ser exactos, y está produciendo 1,700,000 barriles, la mitad. ¿Cuál es el respaldo que tiene esa moneda? Eso es una moneda como cualquiera. Ese es un bolívar, que lo sacan a través de medios electrónicos. Esa no es una criptomoneda. Asesinado otro líder comunitario en Balboa, Cauca. Parecía que estaba dirigiendo la sustitución de cultivos en una zona, una de las zonas del Cauca más infestada de cocaína. Llegaron a su casa y en presencia de su mujer y sus hijitos lo asesinaron. Viva la paz de Santos, señores. Nadie recuerda a los 59 colombianos presos en Venezuela. Refresquen la memoria, queridos oyentes. Diciendo que eran paramilitares, metieron a la cárcel a 59 colombianos, que eran ciudadanos comunes y corrientes. Colombianos residentes en Venezuela como hay tantos, los hay por millones. Pero Maduro, para decir que estaban atentando contra él, para armar un escándalo donde no lo había, los metió a la cárcel. Resultado, allá están. Nadie pregunta por ellos, y como aquí no hay cancillería, la señora canciller está muy ocupada mandando para España las personas que contrataban aquí con Market Medios los servicios que se le iban a prestar a la gente con motivo de la reunión de jefes de Estado de Iberoamérica. El magistrado malo, perdónenme la señora la expresión, sigue mamando gallo. Ahora tiene problemas psiquiátricos. Está emocionalmente descompensado y no se presenta ante la corte y la corte se deja mamar gallo. ¿Por qué será? Porque Malo les ha dicho, ustedes me presionan y me obligan a hablar y yo hablo. Y lo que tiene para contar Malo, Dios mío, tiemblen. Fallo del Consejo de Estado sobre el Galeón San José. Entonces ya teníamos sentencias de la Corte Suprema de Justicia de todos los tribunales de Colombia, ahora vuelven a meter otra acción. El Consejo de Estado dice que eso le pertenece a la nación. Allá seguirá el Galeón San José por los años de los años. Estados Unidos y México. Los dos mandatarios se enfrentaron a gritos por el teléfono. Peña Nieto canceló su viaje a México, pero las relaciones comerciales están más fluidas que nunca, dicen los mexicanos. El atraco aún mayor del ejército en los altos del barrio Egipto puso en evidencia lo que todo el mundo sabe, que aquí a los bandidos los dejan irse para la calle. Eso es lo que están haciendo los jueces. Y salen los defensores de los jueces a decir que es que no hay una política criminal. No, lo que no hay son jueces. Esa es otra cosa distinta, porque no cumplen su deber. Uno de esos asaltantes inclusive tenía en el tobillo lo que le ponen ahí en el IMPEC para seguirlo en la cárcel, casa por cárcel, los más tenebrosos delincuentes. Pero Diego Palacio y Sabas Pretel y los uribistas son altamente peligrosos. Venezuela cada vez peor. El explicable éxodo hacia Colombia.
Ayer veíamos unas fotografías en un puerto distinto, en Paraguachón, y son sencillamente dramáticas. Eso es sobrecogedor. Es el éxodo de un país entero que huye del socialismo del siglo XXI, del comunismo y lo que el comunismo significa. Y aquí no nos preparamos, no lo advertimos, porque tenemos un gobierno de ineptos, de incompetentes. Esto se veía venir hace por lo menos 3 años. ¿Y ahora qué hacemos? Los 3 ceros de los billetes. Gustavo Álvarez Gardiazabal dijo tal vez la única cosa sensata que se ha dicho sobre el particular. ¿Por qué tiene la gente guardados los billetes debajo del colchón? Por el 4 por 1000, por los impuestos al patrimonio, porque la carga tributaria sofoca, la gente no quiere que la cuenten en los bancos. Cuando le cambien los billetes, entonces va a ser lo mismo. Van al banco, cambian un billete de 10.000 por un billete de 10 y se vuelven con el billete de 10 y lo vuelven a meter debajo del colchón. Ya le hará menos bulto. La situación hay que mirarla como es. ¿Y qué es lo que va a suceder? Lo que pasó en Venezuela y ha pasado en todas partes. Que al reducir usted por 1000 los valores de las cosas, quedan pequeños picos que siempre se ajustan por arriba. Una presión inflacionaria enorme, de la que nadie ha querido hablar. Se agotan los pozos mexicanos de petróleo. México está produciendo menos de 2 millones de barriles por día después de mucho tiempo de producir por encima de 2 millones de barriles porque se están agotando los pozos. Hay que hacer exploraciones. Sigue el infierno de Gauta en las vecindades de Damasco. 30 muertos en 48 horas. Ola de clima ártico en Europa. Temperaturas más bajas de todo el invierno, inclusive con nieve en el Vaticano, donde no se ve nieve sino por allá cada 30 años. Corte de los Estados Unidos no revisa decisión de juez que impide eliminar DACA. Cristina Londoño nos hablará de este tema, cómo la Corte Suprema de Justicia se le enfrentó a Trump, quien va a tener que aplazar la deportación de estos niños soñadores un tiempito más largo todavía. Y en Hoy en la Historia, recordemos cómo el águila Napoleón Bonaparte, después de su salida de la isla de Elba y de su llegada al Golfo de Juan, va de campanario en campanario, camino de París. Le mandan soldados. Luis XVIII, desesperado hasta que Napoleón le escribe una notica. Querido amigo, no me mande más soldados. Con los que tengo me basta. Napoleón Bonaparte, del Golfo de Juan hasta París. Para empezar, los 100 días más memorables en la ejecución de una propuesta de una administración pública que recuerde la historia. En 100 días cambió el destino de Francia. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes desde aquí, desde la hora de la verdad. Recuerden ustedes, los invitamos a que nos escuchen en directo en su celular o en su tablet, en cualquier parte de Colombia o del mundo a través de las aplicaciones Mundo Radio y TuneIn Radio, escribiendo simplemente La Hora de la Verdad. Ahí tienen ustedes audio de alta calidad. También nos pueden sintonizar en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Recuerden también, en nuestras redes sociales nos encontramos muy activos en Twitter y en Facebook. En Twitter nos encuentran como @Hora de la Verdad y en Facebook La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyo. Saludemos la mañana, Montserrat Fernández. Muy buenos días a todos. Bueno, como usted bien decía, aquí llego con una nueva encuesta de Jan Haas, con cifras preocupantes, como es habitual, ¿no? Algunos resaltan y celebran el punto, el miserable punto que mejoró en popularidad del presidente Juan Manuel Santos, que pasó de un 14% en la última encuesta a un 15%. Pero lo que observamos pues es que lo que aumentó también es su impopularidad, que pasó de un 73% a un 78% de las personas que desaprueban su trabajo. El 3% no sabe, no responde y el 4% aprueba.
ni aprueba ni nada. A su gabinete de ministros le va cada vez peor y muestra la crisis que vive el país. 13% de favorabilidad y 80% de desfavorabilidad. 6 puntos más de descontento con los ministros desde la última encuesta. Es increíble, ¿no? Lo del gabinete de ministros, uno cree que es imposible que caiga más y en cada encuesta cada vez está peor. La implementación de los acuerdos de paz sigue produciendo rechazo entre los colombianos. 18% aprueba, 79% no aprueba esos acuerdos y son 5 puntos más de descontento desde la última encuesta. Es decir, este también es un punto que empeora y empeora. El proceso de paz con el ELN tampoco convence, 18% aprueba, 77% desaprueba. La corrupción sigue en niveles vergonzosos, 13% parece que están tranquilos con este tema, mientras que el 84% desaprueba. Y es entre los jóvenes donde hay unos mayores niveles de percepción de corrupción. El 87% de los jóvenes en Colombia, entre los 18 y los 24 años, cree que la corrupción empeora. El panorama económico, pues, es realmente preocupante porque solo el 8% cree que la economía progresa y el 91%, escuchen bien esta cifra, 91% de los colombianos cree que la economía está estancada o en retroceso. En conclusión, el estado de ánimo está en los suelos. Solo el 15% cree que el país va por buen camino y el 81% cree que va por mal camino. Triste, ¿no? Triste, tristísimo. Esta es la imagen de un país desolado, de un país liquidado por el peor gobierno que ha tenido en 200 años. Aquí está el resultado de gobernar así, señor presidente Santos, aunque nosotros a usted no lo tenemos por presidente desde aquel día en que perdió toda legitimidad su gobierno a la luz de la Constitución política. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 27 de febrero del año 18. Faltan 161 días para que termine el más corrupto gobierno en la historia política de Colombia, el narcogobierno del comandante Santiago. Hace 2 horas, una carga explosiva fue activada mientras una caravana de 4 camiones de nuestro glorioso Ejército Nacional de Tarea Conjunta Vulcano se desplazaba en el área de Palmaritos, sector El Tablazo, a 45 minutos del área metropolitana de Cúcuta, como aquí en La Calera o aquí bueno, se trasladaban hacia la región del Catatumbo, el norte del Santander. El acto terrorista dejó 5 militares muertos y 13 heridos de gravedad. En la zona delinquen los narcoterroristas del ELN, entrañables compañeros del espurio presidente bolivariano de Colombia, el sátrapa conocido por sus camaradas como el comandante Santiago, quien de manera contumaz mantiene la mesa en el Ecuador con quienes desde allá contribuyen a la disolución del sistema. Por otro lado, se conoció que las autoridades dieron a conocer que un oficial de nuestro ejército fue atacado y también gravemente herido. Aquí, a 20 minutos, en las goteras de Bogotá, en la vía Bogotá-Choachi. Doctor Londoño, esta es La Paz y Juanpa ahí. Y el ejército también ahí. Ah, sí, no, pues. Como no hay comandante del ejército. ¿Usted sabe que sí hay comandante del ejército? Yo no sabía, doctor. No, bueno. Aquí pasan unas cosas rarísimas, William. ¿Qué tal el avión que iba a cumplir una función militar de guerra para interceptar una aeronave que invadía el territorio nacional y la torre de control no lo dejó?
Esto sí, es decir, No, sí es el campeonato mundial. Yo creo que la gente que oye esta noticia en cualquier lugar del mundo suelta la carcajada. ¿Qué opina? Los aviones militares en operación de guerra tienen que atender las órdenes de unos civiles en una torre de control que le dicen, no señor, por ahí no puede ir. Hágame el favor y se queda dando vueltas y aterrice. Y mansamente el avión militar da las vueltas y aterriza. Es decir, bueno, y entonces se pregunta por qué pasan las cosas que pasan. Un ejército a la defensiva, un ejército encogido, un ejército desmoralizado. Ahí tienen la paz de Santos. 5 muertos, 13 heridos. Esta madrugada, la paz de Santos. Cristina Londoño, buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, anoche por primera vez en muchos meses, cientos de miles de soñadores aquí en Estados Unidos pudieron dormir tranquilos. Y es que el Tribunal Supremo, la Corte Suprema de Justicia, le dio un nuevo golpe al gobierno del presidente Donald Trump, dejando con vida el plan migratorio conocido como DACA. Ese plan migratorio, como ustedes recordarán, lo puso en marcha el gobierno del presidente Obama y le da alivio de la deportación a unos 690,000 jóvenes indocumentados que fueron traídos a este país sin papeles desde niños. El gobierno Trump le había pedido a la Corte Suprema que interviniera para eliminar el plan DACA bajo el argumento de que el presidente Obama se excedió en sus funciones, le dio alivio a esos jóvenes bajo una acción ejecutiva saltándose al Congreso. ¿Qué pasa ahora? El caso vuelve a la Corte del 9º Circuito de Apelaciones aquí en San Francisco, una corte que es considerada pro-inmigrante y ultraliberal. Consciente de esto, ayer mismo el presidente Donald Trump arremetió contra esta corte asegurando que no hay nada tan malo, esas fueron sus palabras, como el Tribunal de Apelaciones del 9º Distrito. Y es que esta corte ya varias veces se ha pronunciado en contra del presidente. Como ustedes recordarán, el gobierno Trump había dicho que el final de este plan DACA estaba fijado o había fijado para el 5 de marzo el plan DACA. El Congreso estaba trabajando bajo presión para buscar una legislación alternativa que ayudara a estos jóvenes y no los dejara indocumentados y totalmente indefensos a merced de ser deportados. Ahora esa presión ya se acabó y el Congreso estaba teniendo realmente problemas para ponerse de acuerdo. También ustedes van a recordar que el Congreso muchos rivales del presidente Trump se estaban oponiendo a lo que quería Trump y lo que querían también algunos de sus aliados más cercanos, que es que cualquier alivio para estos jóvenes estuviera ligado a que le dieran un presupuesto de unos 18,000 millones de dólares para construir el muro en la frontera con México. Entonces, siguen los debates en el Congreso, ya no hay tanta presión, por ahora se siguen renovando los permisos de trabajo para los jóvenes soñadores, pero de todas maneras es una controversia que se extiende porque vuelve a las Cortes y eventualmente podríamos volverla a llegar otra vez a la Corte Suprema de Justicia. Y hablemos un poco sobre el muro, y es que el presidente Donald Trump, se conoció ayer, planea visitar a mediados de del mes de marzo, los prototipos que se construyeron en la frontera con México para evaluarlos personalmente. Esto lo está diciendo el diario The Washington Post. Hay unos 6 prototipos construidos en la frontera y el presidente va a ir a verlos, lo va a incluir también con un viaje a Los Ángeles. Vamos a ver las protestas que habrá en su contra, porque de verdad no es en realidad territorio amigo ni territorio republicano. ¿Qué está diciendo la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza sobre estos prototipos del muro? Que cuando se llegue a un acuerdo va a ser como una mezcla, que pueden usar la altura de un modelo, los mecanismos antiescalada de otros y también con todas estas mezclas designarían cómo sería esta muralla Trump, para la que todavía necesitamos un acuerdo y necesita el presidente 18,000 millones de dólares que el Congreso se ha negado a darle. Y ahora finalmente les voy a hablar de la crónica de unas redadas anunciadas.
El sábado pasado la alcaldesa de Oakland, Libby Schaaf, salió a hacer una advertencia bastante inusual. Dijo que tenía información de que Inmigración iba a realizar redadas en la zona del norte de California. Bueno, el nerviosismo en la zona fue inmediato y también las críticas. Algunos decían que ella estaba haciendo esto como una medida para buscar votos de la comunidad latina porque está en temporada de reelección. La criticaron por estar sembrando el miedo, pero finalmente estas redadas sí tuvieron lugar. Hubo al menos 11 arrestos en por lo menos 4 ciudades del norte de California, ninguno de los arrestos en Oakland, la ciudad de la alcaldesa, pero hay muchos en la comunidad hispana que le están dando las gracias por salir a hablar. ¿Qué dicen los activistas? Que es el mayor desafío hasta el momento de las llamadas ciudades santuario contra el gobierno de Donald Trump, porque no solamente le están diciendo que no lo van a ayudar en las redadas, sino que están mostrando la intención de sabotearlas cuando pueden. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi, que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Cientos de miles de jóvenes respiran tranquilos por un tiempo al menos, los de DACA. Es lo que nos cuenta Cristina desde los Estados Unidos, pero siguen las redadas, pero sigue el cuento del muro, pero sigue Trump en lo suyo. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, amigos de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Como lo advertimos ayer en la Hora de la Verdad, no es posible que ante el delito continuado de los terroristas de las FARC, hoy en proceso de implementación de un falso acuerdo, sigan como si nada pasara aun cuando la Fiscalía ha logrado iniciar procesos de extinción del dominio sobre 60 supermercados, 70 cuentas bancarias, 7 casas rurales, 4 fincas, 29 lotes urbanos, 15 apartamentos, 3 viviendas, 7 locales comerciales y 27 vehículos que todo parece indicar pertenecen a uno de esos miembros de la organización terrorista, exactamente a alias Romaña. Ayer, para reforzar esta tesis jurídica, que es la que debe proceder, el Procurador General Fernando Carrillo le envió una carta al presidente Juan Manuel Santos advirtiendo sobre las consecuencias jurídicas para las FARC que siguen delinquiendo luego de la firma del narcoacuerdo. Para responderle al Procurador General, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, salió a decir que tenía que advertirle a los integrantes de la guerrilla que no van a poder seguir ocultando sus bienes, pues estarían incurriendo en un delito y serían llevados ante la justicia ordinaria y no ante la Justicia Especial para la Paz, o JEP, la justicia que ellos mismos confeccionaron en La Habana, Cuba. Y el tema es elemental, doctor Fernando. Quien sigue delinquiendo después del 1 de diciembre de 2016, cuando se refrendó el acuerdo de paz que llaman aquí en el Teatro Colón de Bogotá, pues simplemente pasa a la justicia ordinaria sin más ni más. Rivera dijo que debe comprobarse primero el delito. Una condena puede implicar primero la privación efectiva de la libertad, con lo que perdería los beneficios de la amnistía o el indulto, al igual que no se pueden ejercer derechos políticos, ni elegir ni ser elegido. Pero con este sistema de justicia corrompido en Colombia, empezará un proceso contra estos terroristas hoy o mañana, digamos, seamos optimistas, y terminará cuando menos en 10 o 15 años, cuando pasen 2 o 3 veces por el Congreso de la República, gozando de la impunidad que les entregó el presidente Santos. Muy bien, de manera pues que esas preguntas se hace el procurador, nosotros nos hacemos otra distinta. ¿Qué pasa con los delitos continuados? El secuestro es un delito continuado, de Mar. ¿Cuándo se entiende consumado el delito? En el momento en que el secuestro tiene un desenlace. Aparece la víctima de cualquier manera que aparezca, pero cesa la condición de secuestro. ¿Cuántos secuestrados tienen las FARC en Colombia? De las que no han dicho ni una palabra. Recientemente hablaron de Quique y Romaña mismo dijo que lo habían asesinado, pero que no sabía cómo, ni cuándo. Eso es un delito continuado. Están cometiendo delitos después de la firma del acuerdo. Si tuviéramos fiscal y si tuviéramos procurador y si tuviéramos presidente, los acuerdos con las FARC ya habían quedado vueltos trizas. Gústenles o no les guste. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Ayer el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, informó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, según él, que en Venezuela no existe crisis humanitaria.
Se pretende hacerle creer al mundo que en Venezuela hay una crisis humanitaria, un viejo truco unilateralista, dijo en su intervención en Ginebra. El canciller también criticó los informes, según él, sin fundamento, del Alto Comisionado de las Naciones, así como a los expertos de la ONU que, según dijo, publican diagnósticos a partir de insólitas fuentes sin jamás haber visitado Venezuela. Arriaza también hizo referencia en su intervención a las elecciones presidenciales impuestas para el próximo 22 de abril. Habrá elecciones libres, soberanas, transparentes el 22 de abril, afirmó el canciller. Y al mismo tiempo que el canciller de Venezuela decía sin vergüenza alguna que no hay crisis humanitaria en su país, los cancilleres de la Unión Europea debatían la situación de una Venezuela en horas críticas, en palabras de la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, que se presentó muy inquieta por el deterioro de la situación en ese país. La Unión Europea calificó ayer de crítica la situación en Venezuela y aseguró que está lista a reaccionar en caso de que no haya garantías para unas elecciones libres o se violen los principios de inclusión, justicia y transparencia. La Unión Europea está lista a tomar decisiones y reaccionar en función de la situación sobre el terreno, afirmó la alta representante europea para la política exterior. Y de otro lado, hay que recordar que hoy se cierra el plazo en Venezuela para inscribir candidaturas presidenciales. Hasta ahora se sabe que se inscribirán Nicolás Maduro, el pastor evangélico Javier Bertucci y el supuesto opositor Henry Falcón, quien hay que recordar fue alcalde y gobernador por el chavismo y quien se define como chavista like. Entonces, aunque la comunidad internacional tiene claro que Maduro es un tirano y está atenta a aumentar las sanciones contra él y sus secuaces, es triste la situación para los venezolanos. No hay esperanza en elecciones, no parece haber una pronta salida y los venezolanos siguen muriendo de hambre. Los venezolanos siguen muriendo de hambre, la situación es crítica, la situación de Venezuela es cada vez peor y sigue la historia. Tata Castro. Muy buenos días a todos. Hoy comienza la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, el torneo de fútbol más importante a nivel de clubes que se juega en Sudamérica. 4 equipos colombianos estarán presentes, Nacional, Millonarios, Santa Fe y Junior. De esos 4, solo Nacional ha logrado ganar este título y en 2 ocasiones, en el 89 y en el 2016. Y precisamente con el equipo verdolaga se inicia la participación colombiana hoy en esta fase de grupos frente al Colo-Colo de Chile en la ciudad de Santiago. A las 7:30 de la noche, el equipo antioqueño se enfrenta al onceno más difícil del Grupo 2, con la difícil tarea de tratar de ganar en ese país, ya que nunca ha ganado en 7 partidos de torneos Conmebol, 6 de ellos precisamente esta Copa Libertadores. Nacional viene de ganarle al América de Cali en el torneo colombiano, y la noticia sobre Dairo Moreno, quien inicialmente se dijo que no estaría por un problema personal, tomó otro rumbo y el jugador pudo viajar ayer a Santiago para reunirse con el grupo. De la mano del argentino Jorge Almirón, Nacional comienza hoy su lucha por obtener su tercera Copa Libertadores de América. Doctor Londoño, 7:30 de la noche. 7:30 de la noche, el partido Nacional, empieza la Copa Libertadores. Bueno, en algo nos tenemos que distraer de todo nuestro turbulento presente. Y en un minuto estará con nosotros el coronel Luis Alfonso Plazas Vega, Centro Democrático, candidato al Senado, número 48 en el tarjetón. En un minuto.